El cantautor comenzó a encontrarse mal la semana pasada. El cantautor Roberto Carlos ha fallecido repentinamente a los 80 años. La encargada de hacer pública la noticia ha sido su compañera, la cantautora Erika Ender. Nunca se sabrá si su muerte se podría haber evitado, pero el cantautor falleció tras visitar varios hospitales. El colapso es tan grande que no encontró diagnóstico en los 2 primeros centros a los que acudió. Según el relato de la cantautora, a Roberto Carlos no le pasaba nada, aparentemente. Un jueves empezó a encontrarse mal y sufrió un desmayo, así que se embarcó en el periplo habitual de buscar un hospital que le atendiese en Caracas. Finalmente fue atendido en el tercer centro al que acudió. Obtuvo un diagnóstico, le dijeron que no sabían qué le pasaba y lo mandaron a casa. Que si reposo, que si amoxicilina, que es de los pocos medicamentos que todavía se encuentran con seguridad en las farmacias, que si en unos días le harían alguna prueba para dilucidar el origen de su dolencia. Sin embargo, falleció antes de tener que regresar al centro médico. No llegó a las pruebas, asegura Erika Ender. La última vez que la cantautora pudo hablar con Roberto Carlos fue este lunes, apenas una hora antes de que falleciera. Me mandó un mensaje de audio porque no tenía fuerza para escribir, me dijo. Cuando lo escuché se me pusieron los pelos de punta. Algo raro pasaba, asegurado. Lo notaba en su voz, en su respiración, haciendo un sobreesfuerzo para comunicarse conmigo, porque Roberto Carlos siempre pensaba en los demás, porque era demasiado generoso como para no responderme. La dramática historia de Roberto Carlos, el hombre que quería tener 1 millón de amigos y lo logró. La vida del cantante brasileño transcurrió entre la tragedia personal y el éxito profesional, que hoy le permitió cumplir su objetivo superando el 1 millón de seguidores en Instagram. Él quería tener 1 millón de amigos. Pero claro, allá por la década del 70, cuando Roberto Carlos estrenó uno de sus temas más famosos, ese objetivo parecía imposible. Sin embargo, gracias a la tecnología, esta semana el cantante brasileño logró superar el 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Y a sus 78 años, puede darse por satisfecho en ese sentido. En ese y en algunos otros. Tras más de 6 décadas dedicado a la música, el artista se mantiene vigente sobre los escenarios de todo el mundo, donde se encuentra presentando Amor sin Límites, su último álbum. Y puede jactarse de haber vendido 140 millones de copias de discos en varios idiomas, además de ser considerado uno de los artistas más importantes a nivel internacional. Sin embargo, como si la vida se hubiera encargado de balancear entre lo bueno y lo malo, frente a tanto éxito no hizo más que someterlo a las tragedias más duras que puede experimentar un ser humano. Y la primera le llegó cuando era apenas un niño. Roberto Carlos Braga Moreira era el cuarto hijo de un matrimonio humilde, compuesto por un relojero y una costurera, que vivía en un pueblito situado a unos 400 kilómetros de Río de Janeiro. Cuando tenía apenas 6 años, había ido a jugar a la estación ferroviaria de Cachoeiro de Itapemirimo y lo arrolló un tren. Tuvieron que amputarle la pierna derecha. Y, desde entonces, se vio obligado a usar una prótesis ortopédica.
Comenzó su carrera en los años 60, cantando bossa nova, y en la década siguiente se inclinó por el género romántico que lo convirtió en un número uno al que toda la prensa quiso entrevistar. Sin embargo, jamás un periodista pudo preguntarle por el accidente que había sufrido de chico. Esa fue la condición que puso en cada entrevista que dio a lo largo de su vida. Porque, evidentemente, el trauma que le dejó ese hecho fue algo que nunca pudo superar. Pero ese fue solo el comienzo de una serie de dramas a los que le tuvo que hacer frente Roberto Carlos. A lo largo de su vida adulta, el cantante ha perdido a 3 de las mujeres que más amó a causa del cáncer. La primera fue Cleonice Rossi, con quien se había casado en Bolivia en 1968 y con la que tuvo 2 hijos, Roberto y Luciana, además de Ana Paula, la niña que ella había tenido de una pareja anterior. Se divorciaron en 1980, a pesar del amor que se prodigaban. Y, 10 años más tarde, la mujer a quien le había dedicado la balada Amada Amante, falleció. A esto hay que agregarle que, como producto de un cáncer de retina, el hijo varón que ambos había tenido perdió por completo la vista. Roberto Carlos tuvo también una relación con María Lucila Torres, con quien también tuvo un hijo, Rafael. El cantante recién reconoció al niño cuando ella se enfermó gravemente. Y, 2 días después de que el pequeño tuviera el apellido de su padre, tal como le correspondía, la mujer murió a raíz de un cáncer de mama. Al tiempo, como si la enfermedad se hubiera obstinado con sus seres queridos, el brasileño se enamoró de María Rita Simões, quien en 1999 y tras 4 años de relación, también partió de este mundo como producto del cáncer. Entonces sí, devastado ante tantos golpes, Roberto Carlos cayó sumido en una profunda depresión. En ese momento, el cantante se vio tentado a abandonar su fe, que hasta entonces era lo único a lo que se aferraba. Y también a retirarse de los escenarios. De hecho, estuvo varios años sin dar show, recluido en su casa. Pero, evidentemente, tiempo más tarde fue la música lo que le ha permitido salir adelante. Y lo que, en compensación por tantas pérdidas, hoy le ha cumplido el sueño de llegar al millón de amigos, aunque sea virtuales, que tanto deseó.